Soy Carolina y les damos la bienvenida a Raíces que Alimentan, el espacio donde converge la investigación, la sostenibilidad y las voces de nuestras comunidades para construir un guerrero más justo y resiliente. Yo soy Jules y en cada episodio compartiremos experiencias, proyectos e iniciativas que están transformando la forma en que producimos, consumimos y valoramos nuestros alimentos. Yo soy Gravity y estaré acompañándoles para conectar ideas, conocimientos y experiencias de diferentes regiones y organizaciones. Hoy hablaremos sobre la soberanía alimentaria, una conversación fundamental para comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta Guerrero en materia de desarrollo sostenible y soberanía alimentaria. También conoceremos experiencias inspiradoras y acciones que pueden fortalecer la participación de las comunidades, las juventudes y las instituciones en estos procesos. El día de hoy nos acompaña la doctora Denise Díaz de León, investigadora de UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, quien cuenta con amplia experiencia en temas de economía social y solidaria. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio y conversar sobre temas tan importantes para nuestras comunidades. Bueno, para comenzar esta conversación, doctora, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de su trayectoria profesional y cuáles son los temas que le motivaron a involucrarse en la soberanía alimentaria? Ok, bueno, comenzaré diciendo que cuando inicié el doctorado, mi tema de investigación era sobre cooperativas y bueno, las cooperativas, como ustedes saben, tienen muchísima relación con la soberanía alimentaria, ya que a partir de ellas pues se preservan algunos saberes, algunos conocimientos y bueno, también en Ciudad de México se ha visto que conservan también algunos alimentos que son importantes para nuestra comunidad. Excelente. ¿Nos podría compartir también un poco sobre su experiencia más significativa en cuanto a su convivencia con las comunidades? Bueno, con las comunidades empecé a trabajar desde la maestría con comunidades de Guerrero y bueno, fue también súper interesante ver cómo los productores están interesados en preservar todos esos conocimientos que han surgido desde generación en generación y también cómo poder rescatar toda esa alimentación que ellos tienen. Ok, ya que estamos hablando un poquito más de Guerrero, ¿cuál es la situación actual de la soberanía alimentaria en Guerrero? Bueno, la verdad es que ha sido muy complicado. Ellos, los productores realmente trabajan todos los días por rescatar todos estos saberes o todos estos alimentos. Pero bueno, como sabemos, también Guerrero es una ciudad que tiene muchos conflictos. Y bueno, pues todo eso nos ha llevado también a veces a cambiar su producción y también a perder algunos saberes. Pero bueno, los productores con los que hemos trabajado justamente han tratado de rescatar todo eso y yo creo que es muy interesante poder ver cómo están interesados en darnos a todos los que no somos de Guerrero o a todos los que no estamos ahí, pues brindarnos todos esos conocimientos y también todos esos alimentos que con generación en generación vamos perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el maíz. Algo que me impresionó muchísimo fue cuando llegué y me dieron a probar, por ejemplo, el atole de garbanzo. O sea, nunca había probado atole de garbanzo con calabacita, por ejemplo. Me hacía algo como que no podía suceder en la vida. Y justo es como súper rico, ¿no? Entonces, creo que ellos tratan como de rescatar todo esto y me parece súper interesante. También son comunidades que han sufrido mucho a lo largo del tiempo, pero creo que han sabido ser resilientes y han sabido enfrentar todos estos procesos sociales, económicos y ambientales que han enfrentado y bueno, pues creo que eso ha sido muy interesante poderlos conocer y poderlos acompañar en todo este proceso. Realmente ellos nos han enseñado mucho a nosotros, más que nosotros a ellos, pero creo que ese intercambio de saberes, ese intercambio de conocimientos y experiencias nos ha ayudado mucho a crecer, tanto al grupo de investigación como al grupo de productores locales. Ok, muy bien. Si tuviéramos que sintetizar, ¿cuáles son los desafíos que actualmente tienen los productores locales para poder promover pues los productos que ellos tienen, comercializarlos, llevarlos a pues al público en general? Bueno, yo creo que también es una falta de nosotros como consumidores poder comprender los procesos de cada productor. Creo que nos falta mucho como consumidores saber qué es lo que estamos consumiendo y entender el proceso de cada uno de los alimentos que nos llevamos a nuestra boca cuando estamos en nuestra mesa, ¿no? Por ejemplo, llegamos a nuestra mesa y queremos tener siempre frutas, verduras, legumbres, alimentos,
sanos, nutritivos y frescos. Pero pues obviamente cada uno de estos alimentos tiene un proceso. Entonces, comprender esos procesos creo que es lo que nos hace falta a todos los consumidores para poder entender todo el proceso que llevan a cabo los productores y entonces sí poder saber que en cierta temporada nosotros podemos consumir ciertos alimentos y en otra temporada pues no, y entenderlo y aceptarlo y poder vivir con ello, porque el nosotros demandar alimentos cuando esos alimentos no están en su temporada, pues hace que los productores tengan que invertir recursos en la producción a través de químicos y eso pues no nada más es más costoso, sino que además nos hace muchísimo daño a nosotros. Pero creo que es una de las problemáticas que tenemos los consumidores. Entonces creo que si nos educamos consumidores y los consumidores intermediarios y además hacemos más corta la cadena de comercialización entre el productor y el consumidor, pues va a ser mucho más fácil para ellos. Ok, ok. Yo creo que es un problema bastante interesante esta parte de la concientización hacia el consumidor, porque actualmente nos enfrentamos con toda la mercadotecnia que tenemos de las grandes empresas y empresas que pues generalmente venden productos con altos procesamientos químicos y que no son saludables pues para el consumo humano, ¿no? O sea, nos lo venden como que sí, pero realmente que no. Pero bueno, yo creo que sí es un tema muy importante que tal vez tendríamos que recalcar en un futuro y tal vez podamos hablar de esto de una forma más eh, precisa, concreta, no sé cómo decirlo, en un futuro momento, ¿no? ¿Qué, Un futuro escenario. qué mensajes estamos consumiendo, ¿no? ¿Qué vemos en las redes, ¿no? ¿Qué tipo de narrativas compartimos, reproducimos en la ciudad y de lo que aprendemos también con los compañeros en la red? Exactamente. Pero bueno, ok, continuando un poquito con la temática del tema de hoy. ¿Qué papel desempeñan las mujeres y los jóvenes en este tipo de procesos? Bueno, creo que es súper importante la participación de las mujeres porque finalmente, históricamente también se les ha dado como esa carga de que ellas son quienes tienen que llevar a cabo todas las actividades domésticas, son las encargadas de saber qué es lo que vamos a comer, ¿no? O sea, creo que no solamente en el campo, en la ciudad también, las mamás seguramente eran quienes decidían qué vamos a comer, dónde vamos a comprar lo que vamos a comer y cómo lo vamos a comer. Y creo que en el campo pues es mucho más marcado esto, ¿no? O sea, las mujeres son quienes deciden qué se va a producir, cuándo se va a producir, cómo se va a recolectar, cómo se va a almacenar y cómo se va a consumir a lo largo del año. Entonces pienso que las mujeres pues realmente buscan o son un papel fundamental para poder hablar de soberanía alimentaria porque son quienes tienen todo el conocimiento desde la producción hasta el consumo. Entonces creo que rescatar todas las ideas que ellas tienen o rescatar todos los conocimientos que ellas tienen es súper importante para poder entonces hablar de soberanía alimentaria. No dejo, o sea, un poquito el papel del hombre dentro del campo, porque creo que también es muy importante, pero sí creo que debemos de hablar de la participación de la mujer como mucho más, con mucho más énfasis, sobre todo en comunidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Que históricamente pues han sido las que más o las que menos avance han tenido respecto a la equidad o de género. Entonces, bueno, pues respecto al interés es eso y respecto a los jóvenes, pues es transmitirles todos estos conocimientos y toda esta ventaja que tienen ellos de poder tener a su alcance toda esta parte, todos estos alimentos, ¿no? Todo este papel predominante dentro de la alimentación del país, porque creo que se ha abandonado mucho el campo y justo los jóvenes es quienes más lo han abandonado. Entonces, que ellos puedan regresar, que ellos puedan contribuir con todos sus conocimientos, con todos sus saberes, con todas sus experiencias para fortalecer el campo, creo que nos puede ayudar a tener como país una mejor soberanía alimentaria. Entonces creo que es súper importante el papel de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes para poder tener esa soberanía de la que hemos venido hablando. Y es que justamente esta parte de que los jóvenes llegan a abandonar el campo es bastante importante porque muchas veces, o sea, cuando nosotros vamos al campo y entonces preguntamos por los jóvenes, los hijos y todo eso, si bien los padres transmiten el conocimiento de cómo procesar la tierra, o sea, todo este conocimiento que tienen de generación en generación,
e impulsan y hacen un esfuerzo para que los hijos vayan a la universidad. Generalmente les traen a Chapingo, ¿no? A Chapingo, y entonces eh, muchos de los que llegan a la Ciudad de México, o bueno, ni siquiera Ciudad de México, a Texcoco, pero ya no regresan. Esa yo creo que es una problemática pues bastante compleja, ¿no? O sea, es muy fuerte porque los jóvenes pues emigran, ajá, y quedan como, no ven las cosas tal vez que ven en la ciudad, en sus comunidades, y entonces pues prefieren estar acá en lugar de seguir trabajando el campo. Es algo complejo también. Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, si nosotros como consumidores no valoramos el campo, no valoramos qué es lo que nos estamos llevando a la boca, qué es lo que estamos consumiendo, de dónde lo estamos consumiendo y de quién lo estamos consumiendo, pues creo que eso tiene una repercusión en el campo, ¿no? Y esa repercusión justo es que los jóvenes hoy no se sientan identificados con una propuesta de valor para el consumidor. Entonces, al no tener esa propuesta de valor para el consumidor, pues siento, probablemente, que mi trabajo no tiene ningún sentido, ¿no? En la vida o en la humanidad, cuando justamente todos nosotros vivimos de lo que se produce en el campo, vivimos de esos conocimientos o de esos saberes. Entonces creo que nos falta también dialogar mucho, consumidores, productores, y falta mucho a los consumidores también darle el valor al productor, y también, no solamente el valor del trabajo, sino el valor monetario de lo que están produciendo y los beneficios que para nosotros tiene el tener una alimentación basada en prácticas orgánicas o en prácticas que cuidan el medio ambiente o en prácticas que están cuidando lo social, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, pues probablemente es más difícil o lo vemos más difícil porque no tenemos el campo a la mano, pero, o sea, eh, como algo que no podrías creer, es que el 60% del territorio en la Ciudad de México es rural, ¿no? Y que nosotros realmente nos alimentamos, o todas esas delegaciones donde proliferan todas las empresas, todas las fábricas, etcétera, nos alimentamos de ese 60% de la Ciudad de México que sigue siendo rural, ¿no? Y que están controlando todos esos eh, saberes, o todos esos conocimientos para poder sembrar los alimentos que nos estamos llevando hoy en la boca. Entonces, si nosotros desde nuestro ámbito y consumidores no conocemos qué es lo que están haciendo los productores, y no conocemos cómo están produciendo, y no conocemos qué es lo que estamos realmente comiendo, pues creo que nunca vamos a avanzar, ¿no? Y nunca vamos a hacer que los jóvenes se interesen muy más por el campo, porque claro, es una actividad que hoy no tiene los conocimientos porque hoy no está generando el valor que debería de generar, pero creo que es un diálogo que tenemos que tener consumidores, productores, y llegar a ese punto medio donde tanto consumidores nos beneficiamos de esos productos que se están generando en algún lugar de la ciudad, que están siendo amigables con el medio ambiente, que están generando cohesión social y que están generando que podamos seguir comiendo a lo largo del tiempo. Y tampoco se van a beneficiar esos productores que están cuidando ese medio ambiente, que están cuidando esas cadenas alimenticias y que nos están cuidando a los consumidores. Entonces creo que esos diálogos son importantes y en alguna otra emisión seguramente podrán dialogar más sobre los mercados alternativos que justo buscan esto, ¿no? Buscan acercarnos como consumidores a todos esos productores que están justo haciendo todo este trabajo para que nosotros podamos alimentarnos bien, pero además para que podamos preservar todo el ecosistema que tenemos en la Ciudad de México y además generar beneficios sociales para la comunidad. Sí, bueno, pues nos hablas, doctora, de un diálogo entre generaciones, entre géneros, entre, pues entre la diversidad, ¿no? Porque algo importante es que cuando hablamos de soberanía alimentaria nos solemos centrar en la diversidad de alimentos, pero dejamos de ver el lado social, y el lado social también radica en la diversidad de personas, de sentidos, de conocimiento, de saberes, ¿no? De formas de ver la vida y de valorarla. Entonces, bueno, pues también como con la cercanía que hemos tenido a cooperativas, a proyectos de la economía social y solidaria, muchas veces decimos, ay, ¿cómo podemos hablar de un ejemplo exitoso, ¿no? De un caso de éxito. Y entonces nos gustaría también, regresando un poquito nuestra mirada a Guerrero, que tú nos platicaras cómo es que
o que nos recuerdes un poquito qué tipo de ejemplos podemos encontrar en Guerrero, en los proyectos en Guerrero, y para ti, ¿por qué han sido ejemplares, ¿no? O por qué han sido exitosos, si tuviéramos que hablar de éxito. Sí, bueno, justo tendríamos que evaluar qué es el éxito, ¿no? Porque creo que todos los productores que hoy en día están buscando rescatar todos esos alimentos, conocimientos, experiencias, saberes ancestrales, pues justo tienen éxito porque lo están haciendo, ¿no? Porque están cambiando el paradigma, porque nos están diciendo, no solamente es producir por producir, pues, ¿no? Nos están diciendo hay que cuidar el medio ambiente, nos están diciendo hay que cuidar la cohesión social, nos están diciendo hay que incluir a los jóvenes, hay que incluir a las mujeres, y si eso no fuera éxito, pues entonces, ¿qué sería el éxito, no? Entonces creo que primero tendríamos que saber qué es éxito. Si éxito es solamente lo económico, probablemente entonces hablaríamos de que los productores actualmente pues tienen muchos problemas para llegar a ese éxito que nosotros desde aquí podemos visualizar, que podemos entender. Pero si hablamos de el cuidado del medio ambiente, si hablamos de la cohesión social, si hablamos de espacios donde existen muchos problemas sociales, ambientales y que se están tratando de resolver a partir del trabajo diario de los productores, entonces creo que sí podemos hablar de éxito, ¿no? Entonces creo que primero podríamos describir qué es éxito. Para mí son aquellos productores que buscan todo el tiempo y el día a día recolectar o rescatar todos estos saberes ancestrales, todos estos saberes que nos han dejado sus abuelos, bisabuelos, padres, etcétera, y que van a transmitir a sus hijos y nietos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir teniendo una alimentación basada en nuestra cultura, ¿no? Porque hoy por hoy ir a Guerrero y consumir un pozole todos los jueves es algo que no entendemos, pero que es parte de esa cultura, ¿no? Es parte de esa cultura que quizás no comprendemos, pero que está ahí y que ellos están tratando de rescatar. Entonces creo que eso es éxito, ¿no? El hecho de que podamos decir, claro, hay muchos problemas ambientales y Guerrero es uno de los estados que más problemas ha tenido respecto a condiciones climáticas, pero aún así nosotros como productores nos levantamos todos los días y tratamos de rescatar nuestra producción y tratamos de llevar a tu mesa ese maíz o ese alimento que necesitas para consumir el día a día, pues creo que eso es éxito, ¿no? El tratar de que todos los días se levanten los productores y le enseñen a sus hijos y a sus nietos cómo poder cuidar ese medio ambiente, cómo preservar las semillas, creo que también eso es éxito. Entonces, para mí, creo que todos aquellos proyectos que tengan esa filosofía de tratar de rescatar lo económico, lo social y lo ambiental están en el éxito. Y en ese sentido, pues podríamos hablar de muchas experiencias que hemos conocido en Guerrero, donde todos los productores buscan justamente eso, ¿no? Buscan, además de todo, de todo ese rescate, que ya es muchísimo trabajo, pues buscan tratar de llegar al consumidor y tratar de explicarle al consumidor qué es lo que deben consumir, por qué lo deben de consumir, cómo lo deben de consumir. Entonces, creo que hoy por hoy los productores de Guerrero están buscando eso, productores de mezcal, productores de miel, productores de semillas, productores de hortalizas, productores de una infinidad de alimentos que hoy por hoy cuando vamos a Chilapa podemos consumir y que ni siquiera nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás, pero además toda la preocupación que hay detrás y todos los problemas que hay detrás y que ellos a partir de su producción están tratando de resolver. No hace poquito tiempo teníamos o pudimos observar esa problemática que tenían en Chilapa, sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Y los productores, pues, aún con ese miedo de que puedan llegar y quitarte tu tierra, aún con ese miedo de que puedan llegar y quitarte tu producción, se levantan todos los días y lo único que buscan es tratar de rescatar esa producción, ¿no? Y cuando nosotros vamos a cualquier restaurante de Guerrero, seguramente nos comemos un pozole verde con ese maíz que ellos produjeron. Entonces creo que eso es éxito. Creo que el éxito radica justamente en poder preservar nuestra comunidad tal y como nosotros la vivimos de niños, ¿no? Donde hay un ambiente de cohesión social, donde hay un ambiente de cuidado al medio ambiente y donde hay trabajo digno para las personas que viven en él. Sí, que tienen también incluso la oportunidad de trabajar con su familia, ¿no? Y contarles de viva voz qué se están comiendo y que nos han preguntado, bueno, ¿en dónde se debería de aprender eh, a comer bien, ¿no? A valorar la comida como parte de la salud preventiva. Bueno, y bueno, ahora vemos también que el jitomate, el aguacate, muchos alimentos, el precio está por los cielos, ¿no?
y nos preguntamos a quién le correspondería hacerse cargo de sus precios, ¿no? A quién le correspondería regular los mercados alternativos, a quién le correspondería hacerse cargo de la soberanía alimentaria. Entonces, cuando hablamos de estos proyectos, doctora, a mí me gustaría saber, pues, ¿cómo te imaginas a las universidades, a los centros de investigación, a quienes están en la academia haciendo su doctorado, participando? ¿Qué rol les toca? Bueno, pues mucho de mi investigación siempre ha sido respecto a los ecosistemas. Creo que para que algo funcione, pues no es necesariamente que un productor lo haga y listo. Creo que hay todo un ecosistema que pueda apoyarlo. Y justo creo que la academia, el gobierno, los consumidores, la sociedad, pues tendríamos que estar alineados con todo eso, ¿no? ¿A quién le corresponde? No sé. Y eso creo que nos corresponde a todos, porque todos vivimos en este mundo y todos queremos un mundo mejor, donde que dejarle a nuestros nietos, a nuestros bisnietos o a nuestros animalitos, no lo sé, si no tenemos hijos, pero creo que todos queremos vivir en un mundo mejor. Entonces, en ese mundo mejor, pues creo que a todos nos corresponde, ¿no? O sea, todos tendríamos que tener esta iniciativa de tratar de rescatar todo esto, ¿no? El gobierno obviamente tendría que poner su granito de arena tratando de tener mejores programas de gobierno, mejores políticas públicas, y tratando quizás de cohesionar todos los actores que están dentro del ecosistema. A la academia probablemente le correspondería pues tratar de transferir todos esos conocimientos que se generan en las aulas y llevarlos a los productores para que ellos puedan hacer lo que les corresponde. Y a los productores pues, les correspondería tener esa conciencia de poder trabajar en esos tres ámbitos, económico, social y ambiental. Y a nosotros como consumidores a lo mejor nos correspondería tratar de entender que se trabaja en estos tres ámbitos, ¿no? Que no todos los días podemos tener fresa, porque no todos los días podemos tener zarzamora o ciruelas, sino que más bien dependiendo de la época, pues entonces podremos encontrarlos separados al precio justo, ¿no? Que también muchas veces vamos a los mercados y regateamos y decimos, ay, no está muy caro, no voy a comprar esto. Pues no, simplemente llegar a esos acuerdos, ¿no? Eh, y creo que los mercados alternativos o los mercados productor consumidor, pues nos llevan justo a eso, ¿no? Cuando yo voy a un mercado donde están los productores, yo sé que no estoy consumiendo solamente carne, sé que estoy consumiendo carne que elaboró cierta persona con ciertas características y que seguramente le puso mucho amor para que yo hoy en día me pueda comer esa carne. Yo sé perfecto que si estoy comiendo esas hortalizas, las estoy comiendo de tal persona y que tal persona trabajó y puso su empeño para que esas hortalizas no necesitaran químicos para que pudieran llegar a su crecimiento y yo las pudiera consumir hoy en día. Pero creo que es un trabajo que nos toca a todos y que todos tendríamos que hacer, ¿no? Cada uno de nosotros como actores dentro de ese ecosistema eh, tenemos una responsabilidad, cada uno deberíamos de conocerla y cada uno deberíamos de trabajar por ella. Es muy cómodo como consumidor decir, ay, bueno, pues es que yo no tenía conocimiento de esto, o es que yo no conozco esto en mi papel. Pero sí, los consumidores responsables tendríamos que saber cuándo puedo consumir tal alimento, cuándo no lo puedo consumir, cuándo hay una veda en el mar, cuándo no hay una veda en el mar, qué es lo que hace daño, qué es lo que no hace daño, ¿no? Y no solamente buscar el precio, porque a veces creo que nos fijamos mucho en eso. Ay, pues es que en esa tienda está más económico, pero no nos estamos fijando si ese alimento que estamos comprando tiene un químico o no tiene un químico, o el daño que a futuro nos está haciendo. Entonces, hoy por hoy estamos ahorrando probablemente porque vamos al día de tianguis del centro comercial o vamos al día de plaza del centro comercial, pero no nos estamos fijando que lo que hoy estamos consumiendo en 10 años probablemente nos va a traer una enfermedad y que esa enfermedad nos va a salir mucho más caro que hoy por hoy ir a un mercado alternativo y consumir directamente al productor, que sí se está encargando de que los productos que nos llevamos a nuestra mesa pues no tengan esos químicos, ¿no? Entonces creo que esto va por ahí. Y es que también desafortunadamente, hablando del precio, pues estamos como que muy controlados por el tema de los monopolios, ¿no? El tema de los monopolios que no necesariamente gestionan o administran personas de bien, podríamos decirlo. Bueno. Y pues muchas veces no hay como que de otra, ¿no? O sea, o compras su producto, o eres intermediario de su producto, o no. Eh, yo creo que esa es una de las problemáticas principales. Muchos de los estados dependen de, tal vez, no sé, por ejemplo, en Guerrero nos han encontrado que dependen del buen temporal o el mal temporal
de Sinaloa. Si a Sinaloa les va mal, entonces a Guerrero le va bien, ¿no? Y eso es un tema como que bastante complicado también, pero bueno, ok. Sí, a mí me parece un reto y ahí, bueno, abriría un tema para un siguiente episodio. Ya tenemos Porque creo que nos dejan como a los consumidores la responsabilidad de elegir, ¿no? Y a veces no todos tenemos el dinero para tener esa libertad de elegir qué comernos y qué tan nutritivo es. Entonces, pues yo también pensaría que alguien más tendría que ayudarnos a regular a que todos podamos decidir libremente, independientemente de lo que ganamos, ¿no? A que tengamos la información disponible, pero también a que nos alcance. la accesibilidad. La accesibilidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido me gustaría saber, pues, ¿qué acciones concretas crees que tendríamos como ciudadanos? ¿Qué podríamos empezar a hacer para apoyar este tipo de propuestas y de la soberanía alimentaria? Bueno, sí es un tema muy complejo. Yo justamente una de las críticas que más hago a los mercados alternativos es que están diseñados para personas con un cierto poder adquisitivo, ¿no? Y que no todos podemos llegar ahí. Porque claro, si vamos a un mercado alternativo, seguramente, o sea, no solo a mí, pero seguramente a muchos de nosotros se nos va a hacer súper caro comprar ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque somos muy poquitos los que estamos conscientes o los que realmente queremos consumir ese tipo de productos. Entonces, mientras seamos tan poquitos, pues seguramente todo va a ser muy caro, ¿no? Probablemente hace falta que muchos nos concienticemos para que entonces seamos muchos los que demandemos esos productos y para que entonces probablemente el precio pueda bajar. Pero para eso nos falta muchísima educación. ¿Y quién nos puede dar esa educación? Bueno, pues están obviamente los productores que lo hacen todos los domingos en los mercaditos alternativos, pero yo creo que también el gobierno debería hacerlo, creo que también la Secretaría de Educación debería de fomentar en los jóvenes, en los estudiantes, esa sensibilidad, porque es lo que estoy consumiendo, ¿no? Porque al final del día, eso que estoy consumiendo hoy como joven, hoy como niño, pues en el futuro me va a desencadenar en enfermedades crónico-degenerativas que van a tener un costo para la población o un costo para el gobierno. Entonces creo que es una tarea de todos. Yo creo que todos deberíamos de tratar de saber qué es lo que estamos consumiendo. Porque, o sea, a ver, ¿de qué vivimos los seres humanos? De lo que consumimos, ¿no? Y si no estamos conscientes de qué es lo que estamos consumiendo, si creemos que la leche sale del supermercado, ya estamos mal. Entonces, ¿no? Hay niños, ¿no? Hay niños que no saben ¿Dónde viene la leche, mamá? Manzana. cuando justo no. Huevo pisado. ¿Es bueno o no? Me va a dar que No, o sea, desde niños deberían de educar de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo, cuáles son los problemas que están alrededor de esos alimentos que estamos consumiendo y cómo podríamos elegir mejor qué es lo que nos estamos llevando a la boca, porque es lo más importante que tenemos como seres humanos, o sea, más allá del ejercicio, el cero estrés, las relaciones, etcétera, creo que algo súper importante es la alimentación, ¿no? Y entonces, si nosotros nos educan desde niños a consumir productos ultraprocesados, pues ¿qué esperamos cuando seamos grandes? Ser diabéticos, hipertensos y tener un chingo de muchas enfermedades. Muchas enfermedades que seguramente nos van a hacer pues, mucho daño, ¿no? Y que van a causar muchos impuestos al ISSSTE, al INSS, etcétera. Entonces yo creo justo que si nosotros queremos erradicar todos esos problemas que tenemos de obesidad infantil, ser el primer país en obesidad infantil, o que la primera causa de muerte en nuestro país sean las enfermedades crónico-degenerativas, pues deberíamos de empezar por las infancias, ¿no? Enseñarlas a comer, enseñarlas a tener una vida saludable y enseñarles todos los procesos que lleva a cabo el campo para que entonces, cuando ellos crezcan y tengan que ir al supermercado, sepan qué es lo que deben de consumir o sepan cómo deben de hacer sus compras responsablemente y que sepan también que el hecho de que ellos están consumiendo un producto orgánico genera, sí, probablemente un costo extra, pero que ese costo extra se va a ver reflejado en una mejor salud o en una mejor condición de vida futuro, ¿no? Y que eso al final del día va a hacer que nuestras entidades tengan menos carga tributaria por aquellos enfermos y que eso al final del día contribuya a que seamos una mejor sociedad. O sea, es un círculo al final del día, ¿no? Pero si nosotros desde el inicio no empezamos a enseñar a las juventudes eso, pues obviamente cuando ellos crezcan van a pensar que lo más sano
es ir a la tienda y comprar salchichas, jamón y cualquier otro alimento que seguramente no les deja nada o no les nutre nada, pero que es para lo que les alcanza. Claro, y que si no, me imagino que si los niños son conscientes de que algo los está envenenando o haciendo daño, también podríamos esperar que sean adultos exigentes que pidan a quien tenga que regular la alimentación, pues les cumpla, ¿no? Que realmente se metan a cuestionar a las instituciones que deben regular los precios, la accesibilidad, pues que a todos nos alcance para comprarlos. Ese sería el ideal, ¿no? Sí, o sea, para esa ideal vamos a llegar cuando haya más demanda. ¿Y cuando va a haber más demanda? Cuando nos enseñemos a consumir adecuadamente. Sí, bueno, muy interesantes estos temas que nos tocó abordar ahora. Creo que otro tema también importante, pues, es justamente cómo la tecnología que va avanzando de manera muy impresionante, creo que también nos va llevando a tener esta polarización, ¿no? Justamente de los sectores, que vamos olvidando justamente que existe este sector productivo y nos estamos enfocando más a temas de tecnología, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones y todo eso. Y entonces muchas miradas están yendo hacia este otro lado y pues justo pasa esto que nos estamos olvidando, ¿no? Las juventudes están yendo hacia, pues, querer desarrollar a lo mejor robots, ¿no? Cosas que nos hacen olvidarnos de lo básico, ¿no? Y entonces, ahora tratamos de llamarle a estos sistemas tradicionales como algo alternativo, ¿no? Cuando es lo original, ¿no? Sí es voltear a ver eso como lo original, como lo que justamente es lo básico de la vida, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues bueno, pues ya que para ir casi cerrando pues esta conversación, nos gustaría, doctora, si nos pudiera compartir un poco qué significaría para ti construir un futuro sostenible. Pues creo que acabas de decir cosas súper interesantes, ¿no? O sea, hoy en día los jóvenes están muy interesados en ese avance tecnológico, en la IA, en que otras máquinas nos resuelvan la vida, pero creo que justo toda esa tecnología, todos esos avances que tenemos, tendríamos que llevarlos justo hacia el campo, ¿no? Hacia cómo podemos alimentarlo mejor. O sea, pienso mucho que es esa pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Hasta qué año queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? Y creo que si nos retomemos eso, seguramente mucho tendrá que ver con nuestra alimentación, ¿no? Y con el que podamos ejercitarnos y muchas cosas. Entonces pienso que si hoy en día los jóvenes se están interesados en toda esta parte tecnológica, en todos estos avances, es correcto y está súper bien. Y creo que es lo que nos va a llevar a un crecimiento, pero creo que tendríamos que aplicarlos también hacia lo que nos comemos hoy en día, no solamente hacia cómo hacemos que la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, nos facilite nuestro trabajo, ¿no? O nos facilite nuestras tareas, sino más bien cómo hacemos que toda esta tecnología nos permita vivir más años, nos permita tener una vida más saludable, nos permita tener una alimentación mucho mejor, ¿no? Y entonces yo creo que ahí podemos encontrar muchas rutas o muchos caminos que nos pueden llevar a que tengamos un campo mucho más resiliente, a que tengamos un campo que nos dé la alimentación que necesitamos, o a que tengamos productores o jóvenes que realmente quieran interesarse en el trabajo del campo, porque es justo lo que necesitamos para sobrevivir. Sí podemos necesitar la tecnología, sí podemos necesitar muchas cosas, pero si no nos alimentamos no vamos a sobrevivir. Si nos seguimos alimentando de productos ultraprocesados, pues probablemente vamos a sobrevivir un par de años más, pero seguramente vamos a tener una calidad de vida pésima, ¿no? Entonces creo que si llevamos todo este conocimiento que se está generando hacia el campo, vamos a tener una mejor vejez. Y creo que eso es lo que los jóvenes hoy deberían de estar viendo, porque además de todo, pues hoy en día hay más personas adultas mayores y menos jóvenes. Entonces eso quiere decir que todas esas personas adultas mayores pues necesitamos también un sistema de cuidados, ¿no? Y que ese sistema de cuidados tendría que estar relacionado con cómo se alimentan las personas adultas mayores que hoy en día tienen ciertas enfermedades que necesitan ciertos cuidados. Entonces creo que va de la mano. Y es que yo creo que además de todo esto, nos vamos acercando a un futuro de ciencia ficción, como el panorama que nos presenta Interestelar.
en donde pues ya los grandes científicos, grandes pensadores se tienen que dedicar al campo porque es pues lo que alimenta a la población. Entonces, a ver, pues esperemos que no lleguemos allá, pero No interestelar dice por así en el tiempo y será. Es que yo creo que la mujer se alimenta alimentos nutritivos. panza llena, corazón contento. No, muy bueno. Bien, gracias. Y bueno, pues complementando también un poco, pues lo que comentaban hace un momento, ¿no? No olvidarnos de los conocimientos tradicionales, locales, sí buscar la intervención del gobierno, de instituciones como la academia y todo, pero no olvidarnos que lo esencial está en el conocimiento local de las personas justamente que producen, ¿no? Y combinando con estos conocimientos que van en avance tecnológico para el bien del campo. Muy bien. ¿Algún mensaje que le gustaría compartir con nuestra audiencia? Pues que investiguemos más. Creo que el conocimiento es lo que nos lleva a tomar mejores decisiones. Yo creo que podemos tomar mejores decisiones cuando realmente hacemos una investigación exhaustiva de qué es lo que queremos. ¿No? O sea, preguntarnos. Toda investigación surge de una pregunta. Entonces hay que preguntarnos qué es lo que queremos, cómo queremos que sea el futuro de nuestro país, o cómo queremos que sea nuestro futuro, ¿no? O sea, hoy por hoy yo me puedo preguntar eso, ¿cómo quiero que sea mi futuro? Y digo, quiero que sea un futuro, pues, bueno, entonces tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que tratar de tener buenos hábitos y a partir de ahí, entonces creo que mis decisiones tendrían que estar enfocadas justo en buscar esos espacios que me brinden esa alimentación saludable o que me brinden ese ejercicio que necesito el día a día para poder tener músculos fuertes o para tener un cuerpo que pueda resistir a lo que viene, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que ser resilientes ante este mundo que está lleno de obstáculos y de problemas, no solamente en lo ambiental, sino en lo social y en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que pues el mensaje sería ese, investiguemos qué es lo que queremos, o sea, preguntémonos cómo queremos llegar a nuestra vejez y a partir de ahí, qué es lo que necesitamos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Denise, por haber acompañado en este episodio y pues por supuesto que la invitamos para los próximos, para que sea parte también de esta conversación. Creo que se hizo una plática muy, muy amena, muy interesante para poder abordar todos estos temas y transmitirlos a nuestra audiencia, ¿no? Que esperemos que nos estén escuchando desde todos lados y de todas las edades. Gracias a todos también por acompañarnos en este episodio, nuestro primer episodio de Raíces que Alimentan. Bueno, pues este espacio busca fortalecer el vínculo entre investigación, participación comunitaria y desarrollo sostenible, y a partir de lo que nos dijo la nueva integrante del podcast, pues un desarrollo compartido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escuchar nuestros próximos episodios a través de YouTube en Raíces que Alimentan. Recuerden que juntos podemos sembrar ideas para alimentar el futuro. Hasta la próxima.